buenas noches, no sé dónde estarán ni a qué hora estarán viendo esto. Eso es parte de la virtualidad y parte del ejercicio al que nos convoca la Red Pop bueno, con este primer congreso virtual y en este ejercicio de recalcular, ¿no? Recalcular muchas cosas. Y desde UNESCO quisimos armar esta mesa no estando exentos porque creemos que en este recalcular no puede no estar el derecho a la ciencia. Una cuestión que quizás muchos desconocían, algunos tenían olvidado, quedó ahí explicitado en la Declaración Universal de Derechos Humanos hace más de 70 años, más de 75 años. Y sin embargo, creo que ha tomado un impulso y una vigencia enorme en el último tiempo. Ya venía haciéndolo con las tecnologías que estaban empezando a avanzar en nuestra vida, y la pandemia lo puso sin duda en primer plano para entender desde diferentes aspectos. Y para eso convocamos a un conjunto de amigos, amigos muy calificados, amigos en todo caso aquí de la casa de UNESCO y de UNESCO, de la oficina de UNESCO, gente con la que venimos discutiendo y charlando de estos temas, y a los cuales en la mayoría de los casos no necesitan ni presentación, pero que queremos compartir con ellos su reflexión, sus ideas justamente sobre el derecho a la ciencia, su vínculo con el rol de la comunicación de la ciencia en el ejercicio de ese derecho que plantea que todas las personas tenemos el derecho a participar y beneficiarnos por el avance de la ciencia. Y esa pequeña frase dice mucho, y lo podemos pensar ahora también con la pandemia, que implicaba que todos podamos beneficiarnos. Bueno, grandes desafíos se abren a partir de empezar a pensar en eso. Y por eso para este panel contamos con Julia Tagueña, que creo que en la comunidad de la Red Pop no hace falta ningún tipo de presentación. En este momento está en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero ha tenido un amplio currículum, ya todos sabrán. Voy a hacer muy cortas las presentaciones porque así vamos a lo importante, que es escucharlos. Luego también nos va a acompañar Ignacio Maglio, experto en Derecho y en cuestiones de ética, miembro del Consejo Directivo de la Red de Bioética de la UNESCO. Lo vamos a tener a Julio Gaitán, del Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario, que también viene hace rato con nosotros pensando y discutiendo estos temas. Y por último lo dejo a alguien de la casa, en este caso me refiero a UNESCO, un colega nuestro en París, Constantino Tararas, Costas para los amigos, quien también es en parte responsable de los temas de derecho a la ciencia, pero en este caso desde París, y también con quien también tenemos fluido diálogo y muchas discusiones. Me parece, bueno, sin perder más tiempo, darle la palabra a Julia y empecemos con sus reflexiones para que nos hagan reflexionar a nosotros también. No, bueno, pues muchísimas gracias. Es un enorme placer estar aquí con todos ustedes. Gracias, Guillermo, por esta invitación. Efectivamente, hemos estado en conversaciones similares en otros congresos de Red Pop, ¿te acuerdas? Solo que esos fueron presenciales y ahora estamos recalculando. Y bueno, encantada de estar en Uruguay, aunque sea en forma virtual. Entonces, bueno, tengo una muy pequeña presentación que compartir con ustedes. Déjenme que la suba. Y rápidamente hacer una pequeña presentación para que dé tiempo a que hablemos después todos juntos. Como bien dijo, ay, perdón, voy a demostrar mi generación. Yo soy generación Cosmos y quiero decir una frase de Carl Sagan que refleja muy bien la necesidad del derecho a la ciencia. Dice, la ciencia es una herramienta absolutamente esencial para toda sociedad que tenga la esperanza de sobrevivir el siglo XXI con sus valores fundamentalmente intactos. No solo la ciencia abordada por sus practicantes, sino la ciencia entendida y abrazada por toda la comunidad humana. Y también déjenme que me refiera a algo que pasó hace 40 años, que muchos de los que están aquí desde luego no habían nacido, pero es cuando se enviaron al espacio exterior los Voyager 1 y 2, y es muy interesante que se mandó una cápsula de tiempo llena de datos científicos, porque la ciencia nos une. Por supuesto que también había imágenes, todos los idiomas, música popular, deportes, pero estaban toda una serie de datos, como los datos atómicos del hidrógeno, porque esos van a ser iguales si hay vida en algún otro lugar del universo. También se sacó esa maravillosa
foto del pequeño punto azul, que de nuevo nos damos cuenta de que si lo queremos preservar, el único planeta que tenemos que compartir la ciencia. El derecho a la ciencia, como ya lo mencionó Guillermo, es algo que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el artículo 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Después ha habido otros muchos acuerdos alrededor de este punto, firmado básicamente por todos los países del mundo. Es importante también notar que ahora estamos en la Agenda 2030 y que los objetivos de desarrollo sostenible tampoco se van a poder lograr ni podemos caminar en esa dirección sin ciencia. La ciencia es, ciencia y tecnología. Hablamos de ciencia como algo genérico, no es nada más la ciencia, es también la aplicación de la ciencia en la tecnología. Y estos objetivos, que son la esperanza de la humanidad, solamente se van a poder alcanzar si tenemos una ciencia compartida. Es importante resaltar otro objetivo, que es el número 5, que es el objetivo de igualdad de género. De hecho, cuando Naciones Unidas declaró, cuando se firma la Agenda 2030, también se decreta ese mismo año el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, porque sin ninguna duda es la mitad de la humanidad y son absolutamente imprescindibles, somos imprescindibles para alcanzar el derecho a la ciencia. Quiero mencionarles un tema de mi país. En México, en 2019, se cambió el artículo 3 constitucional. Como ustedes saben, la Constitución pues, es el marco legal más importante por motivos de temas educativos, pero en ese momento se incluyó en la Constitución mexicana el mismo texto de la Declaración de Naciones Unidas. O sea, en el artículo 3 se incluyó lo que les acabo de mencionar: toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios de la ciencia. También se incluyeron dos cosas muy importantes: que el Estado debe de apoyar a la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y que debe de garantizar el acceso abierto a la información científica, es decir, se da también la pauta de lo que es la ciencia abierta. El hecho de que se haya cambiado el artículo 3 constitucional implica que tiene que haber nuevas leyes generales en mi país sobre ciencia, tecnología e innovación. Según la Constitución, según el transitorio de 2019, en 2020 debería de haberse ya publicado la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Tenemos una ahora que no es general, que es la vigente, pero vamos a tener que promover una nueva. También la Constitución, con el cambio del derecho a la ciencia, implicó un cambio a la Ley General de Educación Superior. Esa ya está promulgada. Entonces, en este momento todavía estamos en la discusión de cómo debe de ser esa ley general. Ha sido una discusión muy complicada, todavía no ha llegado a la Cámara la ley, porque hay una diferencia de opinión entre el CONACYT y la comunidad. El CONACYT piensa en una ley muy centralista, muy concentradora de poder, y la comunidad no quiere eso. La comunidad quiere que la ley incluya la participación no solamente del sector social, sino también del sector privado, además, desde luego, de las universidades. Y esta discusión todavía no se ha resuelto y estamos en ello. Ahora, yo quiero poner sobre la mesa lo siguiente. Quiero hablar de las ciencias de la complejidad, porque creo que lo que estamos es enfrente de un fenómeno complejo. Como ustedes saben, en las ciencias de la complejidad son sistemas donde la suma de las partes produce resultados emergentes, nuevas propiedades, y además la suma de las partes es más que las partes individuales. Es decir, de alguna manera, los sistemas complejos, en un sistema complejo, 1 más 1 es más que 2. La ciencia de los sistemas complejos tiene su dificultad porque generalmente son sistemas no lineales, sistemas que tienen una matemática más complicada. Por ejemplo, aquí tenemos un fenómeno lineal donde tenemos un elefante ligeramente empujado por su mamá. En cambio, en un fenómeno no lineal, pues se desbarranca a una persona, o casi todos los ejemplos de fútbol son ejemplos de sistemas complejos no lineales. Y lo que quiero poner sobre la mesa es que el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Es un sistema complejo. Está formado de muchas redes diferentes, de científicos, tecnólogos, innovadores, tomadores de decisión, sociedades gremiales, instituciones, asociaciones, estudiantes, sindicatos, cámaras y desde luego la sociedad en su conjunto. Y el sistema es mucho más que la suma directa de sus partes. Ya saben que es muy importante en las presentaciones de comunicación de la ciencia poner alguna broma. Y bueno, ahora con la pandemia apareció este meme, el único sistema que queremos fuerte es el inmune, pero no. Tenemos que pensar más allá de la pandemia y también queremos un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación que sea muy fuerte. Entonces, lo que quiero plantear aquí es la discusión de cómo podemos lograr que la comunidad de Un ciencia y minuto, tecnología. Julia, ¿eh? Sí, cómo Perfecto. lograr que la comunidad de ciencia y tecnología participe en las políticas científicas nacionales, cómo conseguir un comportamiento emergente de las redes de ciencia y tecnología innovación que sí favorezca a la sociedad y cómo llegar a acuerdos que al final den respuestas lineales porque no queremos desbarrancar a la sociedad. Y con eso termino. Muchísimas gracias y justo a tiempo, Guillermo, ¿de acuerdo? Perfecto, Julia, ni que hubiera estado planeado. Estuvo planeado. Bueno, luego nos mostraste primero los avances en el marco jurídico, pero también los desafíos y lo complejo que implica, evidentemente, tratar de avanzar sobre este fenómeno. Entonces ahí no sé si Ignacio nos podés empezar a echar un poco de luz o agregar todavía más complejidad en el análisis. Pero como no, Guillermo, muchas gracias por la presentación. Simplemente quería saber si me escuchan y si están viendo mi Sí, presentación. perfecto, las dos cosas. Bueno, genial, bueno, muchas gracias. Primero agradecerte a vos y en nombre tuyo a la Oficina de Montevideo de la UNESCO. Para mí es un placer, un honor y una alta responsabilidad compartir este encuentro con esta red de popularización de la ciencia. Y creo que es la mejor posibilidad que nos encuentra para discutir sobre el derecho a la ciencia como un derecho humano. Como bien vos indicabas, a pesar de que ya tiene más de 75 años, su reconocimiento, y como indicó nuestra amiga en la Declaración Universal, aún hoy sabemos que es un derecho relegado, no tenido en cuenta, y quizás no aplicado con toda la contundencia necesaria por los Estados miembros, ¿no? Sabemos también que en el sistema universal este derecho está consagrado en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en nuestro sistema interamericano, en la Declaración Americana de Derechos del Hombre, en el artículo 13, y en el Protocolo de San Salvador sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es decir, tenemos un gran reconocimiento, Guillermo, pero una discordancia, digamos, un gap entre su declamación y su aplicación. Creemos nosotros enfáticamente que es un derecho esencial y es un derecho como todos los derechos humanos, digamos, digamos, y con profundas relaciones con el resto de los derechos humanos y también su carácter instrumental. Como bien decía nuestra amiga, el derecho a la ciencia claramente es el soporte necesario y previo del goce de otros derechos humanos elementales como el derecho a la salud, el derecho a la alimentación y el derecho a la vida misma. Notemos que en estos dos párrafos del artículo 15 del DEX se establecen que esas dos aplicaciones que vos iniciaste, Guillermo, esas dos formas de pensar el derecho a la ciencia, como por un lado el derecho a gozar de los beneficios y por otro lado el derecho a la participación. Como no sabíamos tampoco muy bien en qué consiste, cuáles son los elementos esenciales del derecho a la ciencia, el Comité de Seguimiento realizó una observación general en el 2020, antes de la pandemia, esto fue casi premonitorio, en donde se trató de establecer cuáles eran esos elementos esenciales. Ustedes seguramente recordarán aquella observación general del Comité de Ex en cuanto al derecho de la salud. Aquí se intentó hacer algo más también similar, básicamente también para ponerlo en acción, para intentar poner en acción este derecho que nosotros consideramos un derecho esencial. Como ustedes saben, el Comité de Seguimiento es un órgano de seguimiento, digamos, del sistema universal, digamos, conformado por 18 expertos que se expresan a través de estas observaciones finales y observaciones generales. Lo llamativo es que esta primera observación general del comité, fíjense ustedes, se realizó una semana antes de la declaración de la pandemia por COVID-19 en el mundo, ¿no? Y fue llamativo porque uno de los aspectos esenciales de esta observación del comité, muchas veces en nuestros países, especialmente en la región, la excusa de la falta del presupuesto
o de las limitaciones presupuestarias es una excusa para limitar la promoción y la aplicación efectiva de estos derechos. Y aquí el comité, en forma muy inteligente, ha establecido que, como obligación inmediata de los Estados miembros, de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos que dispongan. Es decir, aquí no puede haber excusas o pretendidas excusas en términos de restricciones presupuestarias. Por eso decimos que es para los Estados una obligación de cumplimiento inmediato. Como les decía antes también, nosotros desde y esto lo sabe muy bien Guillermo, nosotros desde la red de bioética de la UNESCO hemos realizado, porque se abrió a la consulta esta observación general, y de alguna forma estamos muy satisfechos porque la mayoría de las recomendaciones que hicimos desde la red bioética se incorporaron en la observación general, como por ejemplo tener en cuenta la protección de derechos de cuarta y quinta generación, como la protección de generaciones venideras, claramente de cualquier forma de vida y del medio ambiente, y también, como se estableció aquí también, el uso, la utilización del lenguaje inclusivo y el respeto por entidades de género autopercibidas. Llamativo también, lo que decíamos antes, que nosotros habíamos propuesto que el derecho, un elemento esencial del derecho a la ciencia era su posibilidad de aplicación en la prevención y la atención de víctimas de pandemia. Fíjense ustedes que también esto fue premonitorio, porque esto se hizo prácticamente 15 días antes de la declaración de la pandemia mundial. Para ir un poco más rápido, nosotros también pensamos que el derecho a la ciencia, el aprovechamiento compartido, tiene que ver también con poder estructurar ese derecho de acuerdo a las necesidades locales de cada población, ¿no? Y que la ciencia no se transforme en un habitáculo oscuro donde practican, digamos, seres supuestamente alejados de las necesidades reales y humanas. En este sentido también el derecho a la participación es clave porque de alguna forma la participación puede hacer realmente efectivo ese derecho al aprovechamiento de los resultados de la ciencia. En el ámbito interamericano tenemos que recordar también estas recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ya se estimulaba, se incentivaba la investigación aplicada, de alguna forma la ciencia abierta, con especial énfasis en cuanto a la promoción de poder desarrollar plataformas vacunales que puedan aliviar, digamos, el sufrimiento que provoca la pandemia. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta cuando hoy los países ricos ya han aplicado terceras dosis y en los países pobres ni siquiera se ha podido aplicar la primera dosis. En este sentido también es clave la posición de la Comisión Interamericana en cuanto a que muchos países también deberían suspender o aliviar los pagos de servicios de las deudas externas que tanto abruman a nuestros países y a nuestra región para invertir ese dinero en la promoción y en el acceso a la ciencia. Clave también aquí poder armonizar estos dos derechos, el derecho a la propiedad intelectual, el derecho a las patentes y el derecho a la ciencia. El derecho a la propiedad intelectual o el derecho a las patentes no puede estar bajo ningún punto de vista supeditado a las limitaciones que pueda provocar o que pueda producir el aprovechamiento compartido de los beneficios de la ciencia. Y en este sentido, creo que es clave recordar en este ámbito la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, que ya desde el año 2005, aprobándose por unanimidad en París, promovía ese acceso equitativo a los adelantos de la medicina, la ciencia y la tecnología. Todos los hechos pueden ser hallazgos, pueden ser patentados. Recordemos que aquellos inventos y descubrimientos que otorgaron un gran bienestar a la humanidad nunca fueron patentados, ni por Pasteur, ni por Fleming, ni por Salk, ni por Sabin. Recordemos también que esto tenemos evidencia en que la sola aplicación de las leyes del mercado hace a los enfermos más enfermos. Ya Hipócrates, en aquella lejana isla de Grecia, decía que la medicina también tiene que ir en beneficio del paciente para liberarlo de toda injusticia y todo agravio. Para ir terminando en este minuto que me queda, recordar a un insigne sanitarista latinoamericano, argentino, con gran producción de pensamiento y de ciencia abierta en la región, aquel gran Ramón decía: solo sirven las conquistas científicas sobre la salud si estas son accesibles al pueblo. Para terminar, recordar que el acceso a tecnologías libres y el derecho a la ciencia abierta están previstos. Ayer se acaba de aprobar en la 41ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO esta recomendación sobre ciencia abierta que plantea estos objetivos sobre los cuales estamos discurriendo, que tienen que ver con el reconocimiento de las diferencias, con promover la libertad académica, con tener en cuenta todos los desafíos de la región y reducir la brecha digital a través de estos valores fundamentales que tienen que ver con la calidad, con el beneficio colectivo, con la equidad, con incluir a aquellos que están excluidos, con el respeto por la diversidad
principios que tienen que ver con la transparencia, la igualdad de responsabilidad, la igualdad de oportunidades y todas aquellas que conocemos. En síntesis, y para terminar, queridas amigas y amigos, ni tecnofobia ni tecnolatría, tecnosabiduría, recordad a los clásicos, como decía Aristóteles, el justo término medio. Tenemos que ser amos de la tecnología y de la ciencia, pero nunca sus esclavos. Muchas gracias. Ignacio, muchas gracias. Fue un rush de apreciaciones y de conceptos, pero que creo que quiero rescatar dos cosas. Una, que ya lo había empezado a decir Julia, la complejidad, efectivamente la cantidad de aristas que uno tiene que empezar a tomar en cuenta, pero dos, el camino recorrido. Bueno, que esto es una cuestión que no es que empieza de cero y que al mismo tiempo vienen sucediendo situaciones y por lo que se ve se están acelerando situaciones. Todas estas cuestiones lo vienen marcando y creo que por eso se vuelve más relevante empezar a prevenir y avanzar y poder trabajar para ejercerlo. Julio, Gaitán, es todo tuyo, el piso, no sé cómo decirlo, o la televisión, llamemos la cámara. Guillermo, muchas gracias por la invitación a ti, a UNESCO, a las organizadoras y organizadores del Congreso 17 de la Red POP, que me honra muchísimo estar acá, me honra mucho la invitación. Y entonces he dividido mi corta presentación, desde luego, pensando en los desafíos y recomendaciones que nos propusiste para el panel, y básicamente en dos apartes para hablar un momentito de políticas científicas o de políticas de la ciencia y un momento de la dinámica expansiva de los derechos de propiedad intelectual. En primer lugar, manifiesto desde luego mi admiración por los logros de la ciencia y particularmente por esto que acabas de nombrar, Ignacio, de la tecnosabiduría y todo lo que ha aliviado los dolores de la humanidad, los avances que se han hecho y que nos han hecho la vida mejor y que han salvado millones de vidas. La ciencia nació transgresora y fue transgresora, pero con el paso de los tiempos, de los siglos, como todo régimen de poder, se ha vuelto expansiva y por lo tanto requiere de control democrático. Controles democráticos que quiero que comparecen en lo que es mi inspiración para esta intervención, que es la observación general número 25, relativa a la ciencia y los derechos económicos sociales del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que expidió el año pasado a Naciones Unidas. Y buena parte de los elementos que voy a tocar están contenidos allí. Decía que como todo régimen de poder es expansivo y requiere control democrático para que la ciencia sea democrática y para que la ciencia garantice sistemas sociales democráticos y para que garantice ese valiosísimo derecho central que lo reconoce la observación general, que es el derecho a la igualdad. Así que ese poder expansivo de la ciencia y su alianza particularmente en el mundo contemporáneo por el poder económico nos lleva a algo que nos describió Karl Polanyi en una magnífica obra de los años 40 que se llama La Gran Transformación, y es como los valores del mercado se van imponiendo como valores superiores de todo el orden social, y la ciencia se ha convertido en buena medida en presa de esos valores del mercado y por lo tanto a esos altruistas fines que hoy le reconocemos históricamente, pero que además deberíamos desarrollar hoy, resultan cooptados, resultan secuestrados por los usos del mercado y se transgreden las prioridades. Existen problemas en la difusión de los beneficios de la ciencia, como acaba de nombrarlo Ignacio. Tenemos países prácticamente plenamente vacunados y hay que recordar que hay países en África que no llegan en este momento al 5% de las vacunas, así que hay problemas en la difusión de los beneficios, pero también hay problemas en el horizonte que queremos para el desarrollo científico, que ya hemos tenido problemas en el pasado, como bien lo recuerda la observación general, por ejemplo, con la Revolución Verde y con la unidireccionalidad de ciertas tendencias científicas. Hoy nos pone en el horizonte Facebook, Meta, ¿no? Un mundo ideal que se realiza en la virtualidad y que pierde
los beneficios de lo más bonito que hemos construido como sociedades y como humanidad. Y entonces aquí surge la pregunta ética, que yo llamo política. ¿Qué queremos hacer con la ciencia? Arturo Escobar, el grandísimo antropólogo colombiano, nos propone en un texto de hace un par de años que se llama Autonomía de Diseño, ¿qué queremos hacer? ¿Qué soñamos? Y de acuerdo con lo que soñemos de la ciencia, debemos articular la investigación, los propósitos, el financiamiento para llegar a ese horizonte de lo que queremos ser como sociedad, porque como lo recordabas antes de empezar el panel, Guillermo, y como lo recuerda quizás la observación general de lo que definamos, del tipo de ciencia que definamos, definiremos qué queremos ser como humanidad o como individuos. La propia observación general quizás introduce la duda de que en el corto o en el mediano plazo quizás no seamos los mismos artefactos humanos o no tengamos las mismas relaciones sociales que tenemos hasta ahora, derivado precisamente de los desarrollos científicos. Y el segundo punto que quisiera tocar muy rápidamente es la dinámica expansiva de la propiedad intelectual y el maximalismo de las últimas décadas en relación con la propiedad intelectual, y que genera una tensión importante con la satisfacción de otros derechos constitucionales. Y entonces el desafío es cómo lograr ese balance, ese equilibrio de la propiedad intelectual con el interés público. En el numeral 58 de la observación general nos recuerda que la privatización a gran escala, nos recuerda la privatización a gran escala de la investigación científica. Y entonces esto me trae a la memoria una frase de Edgar Lander en la que señala que la propiedad intelectual como uno de los dispositivos más potentes en las tendencias a la concentración del poder y el aumento de las desigualdades que caracterizan el actual proceso de globalización. Y recuerda también la observación general, algunas manipulaciones de la ciencia, algunas direccionalidades de la ciencia generadas, por ejemplo, por las empresas tabacaleras. Así que hoy hay una tensión entre un desequilibrio que aparentemente es creciente entre la protección a la propiedad intelectual, lo que llamamos aquí maximalismo de protección a la propiedad intelectual, y el acceso a derechos muy importantes. Claro, durante la pandemia se hizo evidente la falencia del acceso al derecho a la salud de buena parte de la población de la Tierra, pero también se hicieron patentes problemas u obstáculos que significa la propiedad intelectual a derechos como la educación. Así que paso, para cerrar, a los desafíos que tenemos. ¿Cómo generar una ciencia adecuada y pertinente? Unas tecnologías apropiadas. Recordemos que buena parte de las grandes tecnologías que han salvado vidas han provenido como lo recordaba Ignacio, de la sabiduría común y de los esfuerzos comunes por producir conocimiento. Otro de los grandes desafíos es la educación de calidad. Sin una educación de calidad y sin una alfabetización en ciencia desde las primeras letras, no tenemos un horizonte deseable en materia de desarrollo de las ciencias. Y por supuesto, en recomendación, me quedan apenas unos segundos para terminar. De las recomendaciones, por supuesto, recordar algo que recordaba también Ignacio, y es el principio de participación en la construcción científica. No hay democracia, no hay una ciencia democrática sin una participación de abajo hacia arriba en las decisiones epistemológicas, en las decisiones problemáticas que determinan los horizontes de investigación y de producción científica. Sin una soberanía tecnológica y epistemológica que señale los problemas de abajo hacia arriba, creo que están en entredicho, particularmente en América Latina y el Caribe, el lugar que queremos ocupar en la cadena de valor, en la cadena de producción y en la cadena de apropiación de la ciencia. Te reitero, Guillermo, mi gratitud por la invitación.
Bien, Julio, la verdad que has incluido una variable muy importante que es la dimensión política del ejercicio del derecho. Yo creo que estaba dando vueltas y estaba implícito en todo lo que veníamos viendo, pero acá fue muy claro y muy claro en tu mensaje. No es un derecho en el vacío, es un derecho que tiene que ver con las posibilidades del ejercicio del poder y por lo tanto de la política y la cotidianidad. Y rescato también tu énfasis sobre la democracia, y esto lo digo en función de este congreso, de la comunicación de la ciencia, donde yo creo que los comunicadores de la ciencia están llamados a jugar un rol muy importante en la consolidación de las democracias, porque la trascendencia que ha tomado el conocimiento científico en nuestra vida cotidiana, con poblaciones analfabetas científicamente, es difícil pensar que estamos ejerciendo democracias plenas. No, nosotros necesitamos que nuestra población acceda a la ciencia, no digo que se conviertan en científicos necesariamente, pero sí que accedan y comprendan lo que pasa. Y ahí hay un rol para la comunicación de la ciencia importantísimo, dado que es difícil imaginar el ejercicio de una democracia con poblaciones que no comprendan los fenómenos que los están atravesando. Bien, no sé cuán caliente o cuán frío sientes que te deja el panel, Costas, pero el desafío es que te toca hablar ahora a ti. Muchas gracias, Guillermo, en primer lugar para la invitación y también para la asistencia, porque haciendo el resumen de la última presentación por Julio, estabas hablando de comunicación científica, que es al principio el tema que quisiera tocar. El tema del derecho a la ciencia es sumamente importante. Lo hemos visto durante el contexto de la pandemia, pero también, a pesar de su importancia, aún no está suficientemente desarrollado ni visible. Pero también quisiera empezar con un mensaje positivo, que es el hecho que es innegable que existe un impulso a favor de una mayor aceptación del derecho a la ciencia. Y esto es relacionado tanto con los desarrollos normativos, pero también con los efectos de la pandemia. Todos los panelistas han hablado del Comité DESC de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el comentario general que en su esfuerzo de dar una interpretación del contenido normativo creó un avance revolucionario. También hemos visto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha emitido durante los meses de la pandemia varias resoluciones relacionadas con la pandemia, pero con una referencia explícita al derecho a la ciencia. Desde la perspectiva de la UNESCO, hemos visto reforzado nuestro arsenal normativo con respecto a una ciencia impulsada por los derechos humanos. Además de la recomendación de 2017 sobre ciencia e investigadores científicos, la Conferencia General de la UNESCO acaba de adoptar, y los colegas lo han mencionado, 2 recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial y la ciencia abierta, que son basadas, entre otros, sobre el derecho a la ciencia de manera explícita. También la UNESCO publicó, y sus órganos éticos publicaron durante estos meses de la pandemia varias declaraciones que también tocan al derecho a la ciencia. Como estaba diciendo al principio, mi tema es la comunicación científica eficaz, que es un elemento clave para la libertad científica, la promoción de la interfaz entre ciencia y sociedad, y también la promoción de un nexo entre políticas públicas y ciencia, que todos son elementos, principios fundamentales de la recomendación de 2017 de la UNESCO. Mi presentación toca qué implica la comunicación científica, algunos desafíos e ideas para el futuro de Bueno. Tenemos algún problema de transmisión, veo. A ver si vuelve. Se nos quedó congelado mientras esperamos que se pueda volver a conectar. Les recuerdo a los que están observando ahora que pueden hacer preguntas si quieren al panel. Ahí Julio, uno de los en el chat te pedían si podías pasar las referencias de algunas de las cuestiones que mencionaste de los autores.
Dale, sí. Europa está muy fría y se nos Sí, se ve que ha quedado congeló. ahí volvió. Aquí volvió. Sí, Costas, te congelaste un ratito cuando... perdón, ha habido, me parece, un problema de conexión aquí en París, solo para Sí, ver sí. los problemas de conexión. Entonces, estaba hablando de requisitos previos importantes, ¿no? Entonces, en primer lugar, es el acceso al conocimiento, el acceso abierto, la disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad de la información científica es clave. Como es clave también el acceso a Internet como herramienta para acceder al conocimiento científico. Hemos visto también cómo la pandemia ha provocado inmensos esfuerzos para llevar el conocimiento científico al público, especialmente en línea, pero también cómo ha influenciado las políticas de salud y las respuestas gubernamentales durante la pandemia. Segundo elemento es el acceso a educación y habilidades básicas. Asegurar que todos tengan acceso a la educación básica y las habilidades necesarias para comprender y aplicar el conocimiento científico es fundamental. De hecho, sin una alfabetización científica básica, el acceso a la información no tiene sentido. Esto implica una difusión de la ciencia en el sistema educativo, tanto privado y público, también un papel de las bibliotecas, los museos y la infraestructura, como el acceso al Internet, como parte integral de la educación científica. Otro elemento clave es la promoción de confianza pública y el apoyo a las ciencias en toda la sociedad. La confiabilidad requiere no solo el reconocimiento de la competencia de los científicos, sino también su integridad. Pasando a desafíos, quisiera desarrollar y destacar dos. En primer lugar, las desigualdades y las barreras que limitan el acceso de mujeres, personas con discapacidad, minorías étnicas a la educación y formación científicas. Incluso cuando el acceso a Internet no es una barrera, que sabemos muy bien que por muchos de los países y las regiones es una barrera importante, el dominio de las tecnologías de la información y de la comunicación es esencial para el aprendizaje en línea. Según los datos que tenemos, por ejemplo, en los años 2017 a 2019, solo alrededor de 40% de los jóvenes y los adultos habían utilizado una habilidad básica en tecnologías, información y comunicación. Otro lugar, COVID también en la pandemia ha tenido serios impactos en años de logros educativos y ha creado perturbaciones catastróficas. También hay que tener en cuenta que persisten disparidades en cuanto a quién usa y publica el acceso abierto. Como ha documentado la UNESCO, el acceso abierto sigue siendo el más bajo en los países en desarrollo. El segundo desafío que quisiera subrayar es la disinformation, misinformation, lo digo en inglés. Además de estos dos conceptos, hemos visto que la cantidad de información difundida sobre la pandemia, tanto en línea como fuera, creó una saturación excesiva deliberada de información que se ha denominado infodemia o desindemia. La OMS explica que la información errónea y la desinformación han contribuido a amplificar el discurso de odio, aumentar el riesgo de conflictos, violencia y violaciones de derechos humanos. Y los datos que tenemos indican también que la cantidad de contenido de desinformación que se difunde a través de las redes sociales es enorme. Quisiera concluir con 3 propuestas de acción. En primer lugar, promover el acceso público y la participación en la ciencia. Se necesitan políticas apropiadas para combatir las desigualdades y también alocar presupuestos adecuados. Y también aprovechar en este sentido de los procesos de la implementación de la Agenda 2030 y el peso político que esto lleva. Segunda propuesta, centrarse en la equidad y el acceso a la educación científica. Existen profundas necesidades de programas que aborden la equidad educativa, el acceso a la educación para niñas, personas con discapacidad, poblaciones LGBTI, comunidades indígenas, pero también la dimensión de la alfabetización digital. Abordar estas necesidades a través de la lente del derecho a la ciencia abordaría también las preocupaciones sobre la alfabetización científica y la confianza pública en la ciencia. Tercer lugar, y concluyo, incrementar las interfaces a nivel internacional, nacional, doméstico y local.
es vital que los países aumenten la cooperación internacional a través de los foros, diferentes foros apropiados, y también reconocen que la comunicación científica eficaz necesita una cooperación a todos los niveles. Muchas gracias. Muchas gracias, Costas. Mientras vemos si llega alguna pregunta que todavía no llegó, yo no sé si es porque la gente está todavía procesando tanta información bueno, o son tímidos. Ahí, Guillermo, bueno, he puesto sí, las referencias en eso. nuestro... Eso iba a decir que en el chat Julio las he estuvo puesto poniendo las allí, a ver si referencias. soporte nos ayuda para trasladarlas a... Perfecto, pero ahí además en el chat creo que están los participantes y lo Bueno, podrán ver. Lo que no han puesto todavía son preguntas. Ah, no se ven, me dicen. Bueno, ahora vamos a ver que si alguien de... ok, ya entendí lo que está pasando. Bueno, en realidad si podés poner, Julio, podés repetirlas, pero en vez de para host and panelists, fíjate para poner para todo el mundo. vale. Bueno, antes de abrir a que todos pudieran decir algo, quería empezar con Costas. Si podés contarnos muy chiquitito, ¿qué es una recomendación? Porque se habló bastante, lo mencionó Ignacio, ¿qué es una recomendación de UNESCO? ¿Cuál es la relevancia de que la conferencia general haya aprobado una recomendación? Sí, en primer lugar, una clarificación jurídica. Hay que destacar entre los textos internacionales que tienen un impacto, perdón, que tienen crean obligaciones para los estados y que necesitan un proceso de ratificación, como las convenciones y los tratados, y las recomendaciones que son instrumentos que cristalizan un acuerdo entre los estados miembros de la organización, de la UNESCO en este sentido, sobre una serie de principios y de provisiones, pero que no tienen un peso de obligación para los estados miembros de la UNESCO. Pero, diciendo esto sobre este valor jurídico de los diferentes instrumentos, lo que es sumamente importante destacar es que, en primer lugar, son las recomendaciones una expresión de un consenso entre los Estados miembros, y, en segundo lugar, que hay un proceso de monitoreo justamente para ver el nivel de implementación a cada uno de los Estados miembros. Por ejemplo, acabamos de finalizar el primer monitoreo de la recomendación de 2017 con conclusiones particularmente interesantes para la implementación del derecho a la ciencia, sobre todo porque los Estados miembros nos dicen que necesitan más información y guidance para operativizar el contenido de la recomendación. Y entonces eso es un tema sobre lo cual vamos a concentrarnos en los próximos años. Muchísimas gracias, Costas. Creo que queda claro entonces que es un documento intermedio, digamos, entre una declaratoria y un acuerdo donde es mandatorio, pero hay una recomendación, es eso, todos los países acuerdan firmar esta recomendación en la cual no es que se obligan a cumplir con algo, pero sí se orientan a empezar a tratar de actuar en ese sentido. Sí. Guillermo, si me permites, como los colegas han subrayado una coincidencia de tiempo en relación con la observación general, quisiera también mencionar que la recomendación de la UNESCO sobre ciencia e investigadores científicos, que se adoptó en 2017, en realidad contribuyó sumamente en crear este impulso que estaba hablando al principio de mi presentación, porque realmente fue el primer texto con un valor jurídico que estaba hablando de la necesidad de una visión holística de la ciencia que sería basada en derechos humanos, incluso el derecho a la ciencia. Gracias. Bueno, tenemos una pregunta acá que yo les comparto. Un gran desafío para la divulgación científica es que muchas veces la fuente primaria de información solamente está disponible en español. Intuyo que debe ser alguien de Brasil que lo dice. Inclusive hay campañas en redes sociales donde las ligas que se incluyen llevan una página web en inglés. O el paquete de infografía, en inglés era, perdón, que están solo en inglés. Claro, y que cuando uno entra en los enlaces o links, solo va a inglés.
o el paquete de infografías con datos valiosos solo está en inglés. Me imagino que eso es como un comentario genérico a los limitantes en función del acceso con los idiomas. No sé si alguien quiere hacer algún comentario en este sentido o en otro sentido. A ver, dejo ahí, no sé si Julio, Ignacio o Julia quieren hacer algún comentario más. A mí Sí, me Julia. gustaría comentar, bueno, de los idiomas estoy totalmente de acuerdo que es fundamental traducir. Y de hecho, Naciones Unidas lo hace continuamente. La mayoría de los documentos vienen en muchos idiomas porque así debe de ser. Inclusive está el reto de los idiomas originales, ¿no? Hay que buscar todos los idiomas y es todo un reto, pero sin duda hay que enfrentarlo y estoy muy de acuerdo con que el idioma es parte fundamental de la cultura y debe de ser respetado, ¿no? Yo quisiera hacer un comentario sobre el derecho a la ciencia desde la construcción del pensamiento crítico, porque ese es el gran reto del comunicador de la ciencia. En realidad, transmitir hechos no es tan complicado, pero transmitir la metodología para llegar al hecho, eso sí es todo un reto de la comunicación de la ciencia y es realmente lo que nos va a volver una sociedad que aprecie la ciencia y que además esté protegida, como bien nos comentaba Costas, contra las noticias falsas, contra fake news. Porque es casi imposible que hagas una lista de todos los errores en los que puedes caer. Tienes que enseñar a pensar, ¿no? Y tienes que pensar que si te dicen que bebas cloro porque te va a curar de COVID, no lo vas a beber porque tienes construido una capacidad para cuestionar ese tipo de consejos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde la ciencia tiene un gran aporte y donde el derecho a la ciencia se vuelve absolutamente crucial. Todos coincidimos en esto. Julio dejó muy claro que es una educación de calidad que permite ese pensamiento, la que realmente nos va a llevar a una democracia, porque la única manera de construir una democracia es basada en un pensamiento crítico, no en un pensamiento autoritario, sino un pensamiento que cuestione. En ese sentido también me gustaría mencionar la palabra libertad, porque nadie ha mencionado la palabra libertad y la palabra libertad es crucial, tanto para la democracia como para la construcción de una buena ciencia. Por ejemplo, si no permites que haya investigación científica libre, no vas a terminar resolviendo problemas que no arrancaste pensando así. Cuando se diseñó el láser, que se diseñó basado en una investigación completamente básica de Einstein para entender cómo saltan los electrones de niveles, lo primero que dijeron los investigadores fue, ya tenemos la solución, ahora vamos a pensar en el problema, porque no lo habían hecho para ningún problema en particular. Entonces, tiene que haber libertad, tanto en el desarrollo de la ciencia como en una sociedad democrática para que todo esto se componga de una que nos permita una sociedad igualitaria que sin duda tiene que ser nuestro reto. Lo último que me gustaría mencionar es que también la construcción de la ciencia educativamente hablando y en la sociedad nos va a llevar a una sociedad mucho más tolerante. Porque cuando tú ves ese pequeño punto azul en la foto del Voyager, te das cuenta que no somos nada y que estarnos peleando dentro de ese punto es absolutamente absurdo. Yo una vez asistí a la conferencia de un astronauta ruso que visitó México y dijo lo siguiente: cuando estaba yo arriba viendo la Tierra pensé, pero ¿por qué nos estamos peleando? Es completamente absurdo que estemos en guerras y en conflictos si somos un pequeño punto en el espacio. Entonces, bueno, tolerancia, pensamiento crítico, y eso nos va a llevar a una sociedad democrática con pues esa serie, debe ser nuestra esperanza. Bueno, es el comentario que me gustaría hacer. Creo que esto de alguna manera une todo lo que hemos escuchado aquí. Casi, digo, no lo voy a hacer por justamente seguir dando la palabra y escucharnos a todos, pero casi fue un cierre perfecto de reflexión porque es optimista y con un sentido bien abierto. Pero Ignacio, Julio, no sé si quieren agregar algo, nos quedan 10 minutos de panel, entonces así vamos a ir dando un cierre y esperando a ver si surge algún otro comentario o pregunta. Sí, una breve reflexión, recordando al maestro Paulo Freire, nuestro maestro brasilero, la gran exigencia actual es la esperanza, ¿no? Así que yo en ese sentido coincido acá con la amiga, creo que tenemos que estar esperanzados, estos instrumentos hay que ponerlos en carne, ¿no? Tenemos que pensar una bioética y un derecho en acción. Como bien decían allí desde París, si bien esto es soft law, lo que se denomina soft law, como esas recomendaciones, no son obligatorias, pero creo que van a ser obligatorias a partir de que uno las tome en carne propia, ¿no? Yo creo que es mucho más importante
generar el derecho a la ciencia por convicción que por obligación. Así que en ese sentido yo creo que vamos por buen camino, pero eso depende de un esfuerzo aunado y conjunto. Bien, Julio, ¿querés? Gracias, Guillermo. Julia, compartiendo contigo apasionadamente, además, esta idea de la libertad científica, de la tolerancia y la necesidad, por supuesto, del pensamiento crítico como la condición de posibilidad de construcción de sociedades democráticas, ¿no? El pensamiento crítico, que es importantísimo resaltarlo en este escenario en el que estamos de difusión científica, ¿no? De cómo la difusión tiene que tener el tamiz del pensamiento crítico. Y casi como decía un anarquista español antes de la República, casi que en estricto sentido todo buen demócrata siempre debería estar en la oposición. Así que la ciencia necesita de ese pensamiento crítico tanto en sus métodos como en sus horizontes, hacia dónde vamos. Quisiera recordar, no sé si exactamente, pero Feyerabend precisamente nos interrogaba cómo es que andamos en la luna cuando hay enfermedades sin resolverse en la Tierra, ¿no? Entonces, ¿para dónde queremos direccionar la ciencia? ¿Qué objetivos queremos encontrar con la ciencia? ¿A dónde deben ir los recursos? Y, por supuesto, pensarnos en algo que nos recuerdan los numerales 75 y 72 de la observación general, no en estos términos, pero quizás cómo nos podemos pensar la ciencia con un desarrollo de derechos humanos por diseño. Los derechos humanos por diseño en el desarrollo científico y en lo que nos pensamos como ciencia. Gracias, Julio. Me quedo pensando que claramente tu último comentario y parte de lo que decía Julia, digamos, las tensiones entre la libertad de investigación más las necesidades que hay que cubrir, más agrego un comentario que nos han puesto en el chat sobre cómo es la dificultad para mantener políticas públicas a largo plazo en este área, ¿no? Yo creo que bueno, son procesos de largo aliento. La ciencia no es un proceso de corto aliento, no es algo que sucede en un momento, es algo que va avanzando. Mencionabas, hacías la mención de la frase de los anarquistas, que del buen demócrata debiera estar siempre en la oposición. Bueno, el buen científico siempre está con la pregunta, no con la certeza. Sí. Está siempre en la crítica. Entonces, eso es parte también quizás de la reflexión desde la ciencia. Creo que efectivamente el mundo que estamos transitando es un mundo en donde también, y hace poco me pasaba por tener que preparar algunas charlas, hace 200 años la ciencia era algo anexo, no era central. Obvio que la ciencia impactaba sobre la vida, pero no era el meollo. El progreso sucedía en otros ámbitos y la ciencia acompañaba o de repente la ciencia impactaba. Yo creo que hoy es la fusión de la ciencia en el progreso, en el desarrollo, en la vida cotidiana, es indisoluble. Por eso este derecho para mí se ha vuelto un derecho tan relevante. La vida está siendo modificada permanentemente por el avance de la ciencia, como no lo fue nunca antes. Entonces, desde ese lugar, mucho más aún hay que incorporar como derecho humano esta noción. Sí, Costas, te veo ahí con la mano levantada. Sí, las costumbres de nuestra época virtual, ¿Nespa? Algunos puntos. En primer lugar, quisiera subrayar un punto que hizo nuestra amiga Julia de la complejidad, para decir que el hecho que estos instrumentos que se adoptaron recientemente no significa que tenemos todo en nuestra disponibilidad para avanzar con la implementación del derecho. Hay mucho que hacer en términos de clarificación de los contenidos, un tema que se queda complicado tanto porque es un tema sensible que porque hay dimensiones que necesita clarificar, es el tema de la libertad científica, que es un tema que se queda menos desarrollado, menos investigado durante estos años. La prueba es que es difícil encontrar datos sobre el hecho de la libertad científica a través de los diferentes continentes de nuestro mundo. Otra cosa que quisiera también subrayar es la importancia de utilizar herramientas, mecanismos que son ya existentes. En primer lugar, el hecho de tener que aprovechar de toda
de todo el conocimiento que se generó en relación con el derecho a la libertad de expresión relacionado con los medios de comunicación y los periodistas, que es un campo donde hay decenios de práctica, de conocimiento, que hay que ver cómo se puede utilizar para desarrollar el tema de la libertad científica. También utilizar mecanismos existentes, tanto en el marco de Naciones Unidas que en el marco de organizaciones regionales. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el examen periódico universal, los procesos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el derecho a la ciencia hasta ahora es ausente o poco visible. Entonces, hay que utilizar mejor estos procesos, pero también con una referencia a los ODDs. Sabemos que una cantidad de los objetivos de desarrollo sostenible tienen que ver con la ciencia, tienen una referencia explícita a la ciencia, la tecnología y la innovación. No hemos utilizado suficientemente este cuadro para promover un enfoque de derechos humanos, de derecho a la ciencia. Tenemos que hacerlo. Bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? Porque si no, bueno, vamos cerrando. Me parece que lo interesante aquí, y en todo caso a mí me deja, es que hay una agenda por delante. Hay una agenda, hay un sendero, hay una necesidad, hay un derecho al cual tenemos que empezar a ejercer y ejercer en el sentido justamente de lo que plantea la Agenda 2030, también si se quiere, por un desarrollo sostenible. Y sostenible en el sentido de dimensión humana, ¿no? Necesitamos una ciencia con una dimensión humana que nos permita comprender que está al servicio del bienestar de todos y no en todo caso que uno termine como esclavo de ese avance de la ciencia. Bueno, un placer nuevamente. Muchísimas gracias por siempre su generosidad en tiempo y querer participar en las actividades que hacemos. Creo que sigue siendo bueno seguir sumando estos granitos de arena y sobre todo en este tipo de eventos. La Red POP es bueno, la red de popularización de la ciencia con más de 30 años en la región. Sabemos de lo amplio en la región, así que es bueno en este espacio traer este mensaje. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo, seguiremos transitando este camino y esta agenda en conjunto. Gracias Hasta a todos. luego. Un abrazo. Gracias. Gracias, fuerte abrazo. Igualmente para todos. Gracias.